reddevidaradio.org presenta su programa Un Alto en el Camino a través de la Palabra de Dios. Dirige la persona del Espíritu Santo. Cobertura pastoral del pastor Hernán y la pastora Marta de Osorio. Presentan sus pastores Jorge Martínez y Diana Marín. Bienvenidos a esta información. Cristo tiene el control y Él bendice tu vida. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenos días, señoras y señores, amados oyentes de reddevidaradio.org y en simultánea a través de www.radiocristianamanizales.com. Llegamos una vez más a nuestro programa Un Alto en el Camino a través de la Palabra de Dios. La dirección general es de la persona del Espíritu Santo, la cobertura pastoral del pastor Hernán Osorio. Los anfitriones son los pastores Jorge Martínez y la pastora Diana Marín de la sede Red de Vida en la ciudad de Pereira, quienes saludamos en este preciso momento y le damos la bienvenida. Pastores, muy buenos días, les escuchamos. Muy buenos días, queridos amigos. Espero que hayan tenido una excelente noche. Le damos la cordial bienvenida también a nuestro Espíritu Santo, quien es el coordinador y el que maneja los hilos de este programa Un Alto en el Camino a través de la Palabra de Dios. En esta mañana queremos felicitarlos a cada uno de ustedes porque han tomado la mejor decisión de tomar la mejor parte en esta mañana de escuchar la palabra del Señor. Y queremos que esa palabra que sale de nuestra boca, que es dada por nuestro Espíritu Santo, caiga en tierra abonada y que sea una palabra que sea viva, que sea una palabra para que ustedes cada momento y cada día crezcan más en la presencia del Señor. Sabemos que donde está su palabra, donde está su nombre hay libertad, y es algo que nosotros llevamos como ministerio, como Iglesia Red de Vida en Pereira, y es que somos un ministerio de liberación, de sanación. Es un ministerio donde queremos que cada uno de nosotros planteemos desde nuestro propio intelecto el decir que necesitamos de Cristo. No, como dicen muchas personas en la calle, que siempre estamos en la parte espiritual, en la parte espiritual. No, también estamos en la parte carnal, porque si no estuviéramos en la parte carnal, no estaríamos identificando la necesidad de crucificar esa carne ni la necesidad de que tenemos de Cristo. Y como Él vive, como lo decía yo en la iglesia el culto pasado, Él vive, y como Él vive debemos ratificarlo a través de nuestras actitudes y a través de nuestro ejemplo. Entonces, queridos hermanos, bienvenidos a aquellas personas que son simpatizantes, a aquellas personas que son cristianas, hermanos en la fe, y aún las personas de otras creencias que hay en el mundo, pero que saben que tienen una necesidad en su corazón de ir más allá de lo que el hombre les ha expuesto, porque sabemos que la religión busca a Dios y que Cristo no es una religión, sino que Cristo vive. Cristo es Dios, y como es Dios, así lo debemos buscar en el diario vivir, en su palabra, en nuestros hermanos, porque decimos que aún las piedras hablarán, y muchas veces encontramos a Cristo aún en las piedras, porque las piedras también hablan sobre nuestro Redentor. Entonces, hermanos, antes de dar inicio, damos las gracias a la cobertura que tenemos del Ministerio Red de Vida de Ulloa. Queremos darle las gracias también a aquellas personas que oran por nosotros cada mañana y que sé que están aquí con nosotros y que nos acompañan llevándonos en oración. Y tenemos en nuestra iglesia, estamos ya iniciando ese proceso de tener aquellas personas que también comienzan a interceder, que comienzan a clamar por nuestros hermanos en la fe. Y qué bueno que ustedes hagan parte de ella. Nosotros tenemos
culto los días miércoles de 6 a 8 de la noche. Y les recordamos que el culto de esta semana lo vamos a realizar el día jueves. Va a ser algo muy especial, va a estar nuestro pastor el día jueves de 6 a 8 de la noche. El miércoles, el día de mañana, no tendremos culto, lo vamos a tener directamente con nuestro pastor el día jueves de 6 a 8 de la noche, repito. Y tenemos nuestro WhatsApp, hermanos, para que nos escriban cuando tengan alguna necesidad, alguna petición, o cuando tengan, quieran de pronto que oremos por algo, o si dentro de la palabra hemos dicho algo que pronto no han entendido ni han comprendido, pues a través de este medio también podemos darnos a aclarar sobre las dudas que puedan tener. Nuestro WhatsApp es 323-6570-944. Repito, 323-6570-944. Entonces, queridos hermanos, vamos a entrar ya en materia en nuestro programa, dándole una bienvenida a nuestro Espíritu Santo, y que sea Él el que guíe nuestras palabras, que sea Él el que guíe nuestras vidas hacia lo que Él quiere y desea que nosotros hagamos en este día. Y cerramos nuestros ojitos y vamos a orar para poder dar inicio a nuestro programa. Señor y Padre amado, bendito Dios, papito lindo, en esta mañana queremos darte infinitas gracias, Padre eterno, por todo lo que tú has hecho por nosotros, mi amado Señor. Gracias porque has iluminado el camino de mi vida, Padre eterno. Te doy las gracias infinitas porque pude abrir mis ojos, Señor, a un nuevo construido por ti, a un nuevo día, Padre eterno. Te damos las gracias, Señor, por la vida de mis familiares. Te damos gracias por mi propia vida. Te damos gracias, Señor, porque no ha faltado el alimento en mi mesa ni en mi alacena. Porque has acompañado, Señor, a mi familia, bendito Dios. Has acompañado, bendito Padre, mi trasegar sobre la tierra, Padre eterno. Gracias, infinitas gracias te doy por haberme hecho hijo tuyo, heredero y coheredero del reino, Padre eterno. Te pido en esta mañana, Padre amado, que seas tú guiando mis pasos, que seas tú esa piedra de tropiezo ante mis pecados, y que aquellas piedras de tropiezo que eviten el estar en tu presencia, bendito Dios, sean quitadas de mi camino. Amado Rey, te entrego este momento, amado, para que seas tú mostrándome lo que tú quieres que yo haga, piense. Que quiero, bendito Dios, que seas tú ese hacedor de mi vida, Padre eterno, esa guía espiritual. Bendito Dios, que seas tú, Padre eterno, ese Abba Padre, ese papito lindo, que guíe mi destino, mi amado Rey. Por eso en esta mañana, Señor, coloco mis sentidos, Padre, coloco a tus pies, Señor, esa tierra abonada, y coloco y abro mi corazón a esta palabra, Padre lindo. Señor, quedo en tu presencia, Padre eterno, en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder y la unción de nuestro Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy vamos a reiterar una palabra, un tema que es muy importante, muy especial para los que estamos en guerra espiritual, y aún para quienes no estemos en guerra, sino también para aquellas personas que quieran encontrar en el camino una luz mucho más amplia, una luz que ilumine ese sendero que muchas veces está en oscuridad. Y lo vamos a hacer a través de esta palabra y este tema que para nosotros es muy importante, y es el ayuno. Son palabras y son temas muy reiterativos, pero hermanos, creo que son muy necesarios, porque cuando nosotros lanzamos la palabra, esa palabra que Dios coloca en nuestros corazones, así nosotros estemos al otro lado y estemos haciendo cosas y estemos colocando el radio o el computador en volumen, muchas veces nuestro corazón no está allí, o en muchas oportunidades nuestro pensamiento está en otros lados, y esa palabra no va a caer en tierra abonada. Y quienes estén atentos y quienes estén prestos a esta palabra van a entender y van a comprender que ella llega en el momento adecuado, en el momento preciso, en ese momento en que verdaderamente nosotros lo necesitamos como cristianos, en aquel momento en que tenemos un problema y una dificultad y no encontramos el camino correcto para hallar una solución, porque muchas veces clamamos y pedimos y no escuchamos. Entonces, qué bueno que ustedes la puedan entender y comprender en esta mañana,
Y esa palabra del ayuno es fundamental en nuestras vidas, Padre. Sabemos que es así, tú nos lo has mostrado y vamos a entrar ya en el tema. Una parte pues la voy a iniciar yo y la otra parte la terminará mi esposa, quien también va a participar en el programa. ¿Y qué es el ayuno? El ayuno, fundamentalmente, el ayuno es abstenernos de algo. El ayuno es de dejar de consumir algo que normalmente llama la atención no a nuestra alma, sino a nuestro cuerpo. Y ese ayuno puede tener diferentes matices, puede tener diferentes niveles, puede tener diferentes maneras de cómo desarrollarlo, hermanos, y qué bueno que podamos entender cada uno de ellos. Y vamos a comenzar por decir que el ayuno más importante, pues el que hayamos leído en la palabra, pudo haber sido el ayuno de Esther, de la reina Esther, o pudo haber sido el ayuno de Daniel. Y el ayuno de Daniel fue para mí como pastor, ha sido una de las cosas que más me han llamado la atención, hermanos. ¿Por qué? Porque el ayuno de Daniel, aunque aparece en los textos como los 21 días de ayuno de Daniel, también leyendo la palabra he encontrado que Daniel hizo un ayuno que fue para mí uno de los más importantes, y fue un ayuno casi que, digamos que total. Y no es un ayuno de 21 días, hermanos, fue un ayuno de casi toda su vida. Y nosotros muchas veces decimos, ¿cómo así que Daniel tuvo un ayuno de casi toda su vida? Y leyendo la palabra, hermanos, cuando ustedes la lean, van a entender, van a comprender que Daniel supo y comprendió el poder del ayuno. Cuando él fue tomado prisionero por Babilonia, lo que hizo fue, lo primero que él hizo fue entrar en ayuno. ¿Por qué? Porque le dijo a aquella persona que estaba encargada de cuidarlo que él no quería consumir alimentos que se comieran en la mesa del rey, sino que él quería comer unos alimentos más naturales, unos alimentos diferentes, y se abstuvo ¿de qué? De las delicias de las mesas del rey. Y al abstenerse de esas delicias de la mesa del rey, estaba entrando en un ayuno. Y mire que cuando él comenzó el ayuno, Dios lo respaldó, porque fue alimentado de una manera tal que estuvo mucho mejor de quienes se alimentaron de la mesa del rey. Entonces Dios allí lo estuvo sosteniendo a él y a quienes estaban con él en cautiverio. Hermanos, y qué lindo es esto. Yo le explicaba a la congregación que ese ayuno, cuando dicen yo comeré de esas delicias, son esas pequeñas cosas que nosotros podemos abstenernos, y muchas veces no son alimentos, son actitudes, son maneras de pensar, son maneras de responder, y muchas veces está en lo que son los sentimientos, la ira, lo que es la envidia, lo que es el orgullo, la vanagloria. Cada uno de estos elementos uno puede decir que no son tan materiales y que digamos que son alimentos, pero sí son alimentos del alma, hermanos. Y como son alimentos del alma, alimentan el alma. Y como alimentan el alma, así actuamos y así se forma nuestro carácter. Y qué bueno que ese carácter pueda ser modificado a través de un ayuno espiritual. Y ese ayuno espiritual, les voy a colocar un ejemplo muy sencillo, es por ejemplo el ayunar en la manera de responder. Muchas personas cuando les están hablando responden con 4 piedras en la mano, y de una manera pues que uno se siente muy mal al momento de recibir esa respuesta. Y si esa persona llega a entender que lo que está haciendo y las respuestas que ha tenido en su vida son unas respuestas que no son acordes a lo que Dios pide de nuestras actitudes y de nuestro carácter, entonces nosotros debemos cambiar. Y el ser humano lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Dios nos creó como a su imagen y semejanza. Y Él dice que debemos tener el carácter de Cristo y aprender y tener ejemplo a Cristo. Entonces Cristo como fue manso, fue humilde y nunca se le observó pecado alguno. Entonces nosotros podemos comenzar por ese lado, hermanos.
Si hay personas que dicen, no, yo no puedo dejar de comer esto, no puedo dejar de comer aquello otro, estoy enfermo, no, esos ayunos a mí no me han dado resultado por X o Y motivo, porque no he aprendido a hacerlos. Entonces, hay un ayuno que yo les doy un ticito muy pequeño para que lo puedan hacer. Entonces, aquella persona que responde mal, aquella persona que mantiene con esa actitud, que son personas tóxicas y llegan a identificarse en sí mismos y pueden decirse al espejo, yo soy de esta manera, tengo este carácter muy fuerte. Entonces, hermanos, qué bueno sería que estas personas pudieran iniciar. ¿Y cómo se inicia? Sencillo, tener muy presente la manera en que uno va a responder. Cualquiera que sea una persona, sea por nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros colegas en el trabajo, nuestros compañeros en la calle, nuestros vecinos, es estar alerta a la manera de cómo uno responde y por qué responde. Y cuando uno comienza a hacerlo, y uno lo hace reiterativo todos los días uno puede decir, lo voy a hacer durante una semanita, a ver cómo me va. Y en esa semana uno comienza a tener unas actitudes diferentes y uno dice, no, yo no voy a responder mal, voy a responder de una buena manera, voy a saludar. Entonces, cuando uno comienza a hacerlo, hermanos, y uno comienza a ver los resultados de lo que uno está haciendo, así como uno deja de comer ciertos alimentos, también va mirando uno que va obteniendo unos resultados. Así esos resultados se van viendo en nuestra vida cuando comenzamos a interactuar con aquellas personas que están a nuestro alrededor. Entonces, sencillamente vamos respondiendo de una manera correcta, y si hablamos y respondemos de mala manera, entonces entrar allí en autodeterminarnos y decir, no lo puedo hacer, o sea, yo me comprometí a no hacerlo, lo voy a volver a intentar y intentarlo y comenzar nuevamente y decir, hoy no voy a responder mal, hoy voy a estar abierto mis oídos para escuchar a las personas y de tener una reacción diferente a la que normalmente tengo. Y hermanos, el ser humano tiene una característica, y es que cuando uno se vuelve reiterativo y repetitivo en las actitudes, esas actitudes se van formando como carácter. Cambia uno un carácter que es negativo y tóxico a un carácter positivo, a un carácter donde uno pueda tener una sana convivencia con quienes nos rodean. Y si ustedes llevan eso a un nivel de tenerlo no solamente un día, ni dos, ni 8, ni 15, sino tenerlo durante 20 días y un mes, casi que al final, hermanos, eso se va convirtiendo ¿en qué? Se va convirtiendo en un hábito. Y entonces yo ya de manera casi que automática, mi cerebro y mi alma, mi espíritu comienzan a ¿qué? A interactuar de una manera diferente. Y ahí vamos a entender, hermanos, bueno, si se dio o no se dio ese resultado que nosotros estábamos esperando. Y ya el responder bien, el responder correctamente, al mirar a los ojos cuando hay que responder o cuando hay que decir, lo vamos a hacer de buena manera. Hermanos, ¿por qué? Porque lo vamos tomando dentro de nuestra vida como parte del carácter. Hermanos, eso fue pues digamos que un pic aquí, y que yo pues profundicé mucho más dentro de lo que fue el culto que realizamos en la iglesia Red de Vida Pereira, pero que también quería tomarlos para ustedes porque me pareció pues que puede tener una relevancia grande en nuestras vidas, porque no todo el mundo ayuna de la misma manera. Y vamos a mirar la palabra en Mateo capítulo 4 versículo 2 de la Reina Valera. Repito, Mateo capítulo 4 versículo 2 de Reina Valera, y habla sobre lo que es el ayuno normal, que dice que consiste en abstenerse de alimentos, pero tomando agua. Algo fundamental, hermanos, es el agua. El agua, nosotros podemos estar sin alimento físico, pero lo que es el líquido para muchos es muy importante, el agua. Y la palabra dice, en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía de nuestro Espíritu Santo, dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Hermanos, muchas personas dicen Jesús ayunó 40 días.
Bueno, sí, él ayunó durante 40 días, pero la palabra dice que él no comió alimento físico, sino que bebió agua. Y se entiende que Jesús se abstuvo de comida, pero no de agua. Entonces, hermanos, este ayuno que hizo mi padre en esos 40 días, vimos que él fue tentado casi que a los últimos días. Al comienzo de los días no, porque el cuerpo todavía está firme, porque el cuerpo todavía resiste. Y Satanás sabe en qué momento debe de atacar, en qué momento debe entrar a nuestra mente, en qué momento debe de hablar a nuestro oído, a qué momento puede entrar allí a hacernos daño. Entonces, Satanás se le presentó a nuestro Padre Celestial y le habló y le dijo sobre lo que ustedes ya conocen, sobre las tentaciones que él recibió. Y nuestro Padre y nuestro Cristo lo que hizo fue defenderse. ¿A través de qué? A través de la misma palabra. Y ese ayuno dio inicio a lo que fue ese caminar y ese trasegar de Cristo sobre la tierra. Y nosotros, para comenzar una nueva vida, para comenzar un nuevo ciclo en nuestras vidas, muchas veces debemos iniciar a través del ayuno, porque el ayuno nos muestra, porque el ayuno nos encamina, porque el ayuno, al menguar la carne, hace que nuestro espíritu crezca, y al momento de que nuestro espíritu va creciendo, la presencia de nuestro Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestro cuerpo. Eso es un ayuno ¿qué? Eso fue un ayuno normal. Entramos a lo que es el ayuno total o absoluto. Consiste en abstenerse de comida y bebida por un tiempo determinado. Hay que tener cuidado con esto, queridos hermanos. Hay personas que deben de determinarse a hacer el ayuno, sí, pero también ser muy conscientes del tiempo en que va a entrar en el ayuno. Por ejemplo, la reina Esther, en Esther, capítulo 4, versículo 16 de la Reina Valera, dice y no comáis ni bebáis en 3 días, noches y día. ¿Y qué hizo ella? Fue decir que iban a ayunar, que hasta los mismos animales iban a ayunar, por lo que la reina Esther estaba clamando, que era por la vida de su pueblo. Y como estaba clamando por ello, ella solicitó 3 días. Hermanos, hay personas que dicen, no, yo voy a entrar en ayuno y voy a entrar en ayuno 8, 9, 10, 12 días sin alimentos. Hermanos, es contraproducente. Hay personas que no lo pueden hacer. Puede ser por su edad, por su condición médica, por su situación en la cual está en su hogar. Puede que la alimentación no sea la mejor. Puede que haya una estrechez económica que lleve a que los alimentos no sean los mejores ni los óptimos para tener las vitaminas y obtener todos los minerales y todos aquellos elementos que necesita el cuerpo para poder sostenerse. Entonces, hermanos, mire que ella hizo 3 días, pero fue 3 días fuertes, 3 días donde ella se presentó ante nuestro Padre Celestial con olor fragante, diciéndole, Señor, aquí estoy delante de ti, clamándote y pidiéndote, no solamente yo, sino mi pueblo, y aún sus doncellas estuvieron en este ayuno. Entonces fueron solamente 3 días, hermanos, no lo que hacen muchas personas, porque hemos visto en personas que se nos han enfermado y grave. ¿Por qué? Porque no escuchan el consejo, porque no escuchan la manera correcta como deben de realizar estos tipos de ayunos. Y tenemos un ayuno parcial que consiste en abstenerse de ciertos alimentos. Daniel, entramos nuevamente a Daniel, que fue el capítulo 10, versículo 3 de la Reina Valera, y dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino. Este ejemplo de Daniel va con lo que yo comencé cuando comenzamos el programa, pues yo me enfoqué un poquito en Daniel. Ese ayuno de Daniel de no comer las delicias de la mesa del rey fueron cosas que él no volvió a consumir, él no volvió a comer, y ya entró en 21 días, pero ese 21 días entra con la gran diferencia del propósito. El propósito de Daniel.
del por qué nosotros debemos entrar en el ayuno. Y como dice nuestro pastor, ese ayuno debe ser un ayuno con propósito, debe ser un ayuno donde nosotros estemos determinando del por qué estamos en ayuno. Muchas veces le pregunta a los hermanos que están en el ayuno: hermano, ¿usted por qué está ayunando? Para apoyar tu ayuno. Ah, pastor, no sé. Yo ayuno porque, pues, para aportarle a la iglesia y mostrarle a Dios, pues, que yo quiero entrar en disciplina, o yo quiero esto, quiero lo otro, pero pues determinadamente, pues no quiero, no sé ni por qué después estoy ayunando. Error, hermanos, error. Porque el ayuno debe tener un propósito muy claro, porque al tener tú un propósito dentro del ayuno, sabes la respuesta que tú estás esperando de Dios. Si estás esperando una respuesta, porque muchas veces el ayuno, hermanos, no necesariamente busca una respuesta de Dios, porque muchas veces hay algo en nuestras vidas que no entendemos y queremos conocer qué es lo que pasa en nuestras vidas. Por ejemplo, hay personas que tienen una escasez económica, hay personas que tienen enfermedades, hay personas que tienen a sus hijos en ciertas condiciones y las cuales nosotros no podemos entender dentro de lo que es no la parte espiritual, sino física. Y decimos y nos preguntamos: ¿por qué a mi hijo le pasa esto? ¿Por qué a mí me sucede esto? ¿Por qué en mi matrimonio suceden estas cosas? ¿Por qué mi esposo actúa así? Y son tantas preguntas, hermanos, que nosotros nos podemos hacer, que nosotros podemos decirle a nuestro Padre Celestial a través de un ayuno a nuestro Espíritu Santo: muéstranos, Espíritu Santo, muéstrame, Espíritu Santo, en qué estoy fallando, muéstrame qué es lo que sucede en mi vida, muéstrame qué sucede en mi familia, qué sucede con mi esposo, qué sucede con mis hijos. Y dentro de ese ayuno, durante ese tiempo, esa respuesta puede llegar a nosotros, puede llegar a nuestra alma y decir, y tener una respuesta y decir: bueno, Dios me mostró esto o me mostró aquello otro, y ya entendí por qué suceden las cosas en mi familia o en mi matrimonio, y Él puede mostrar. Otra cosa que puede hacer el ayuno, que es poderosísimo, hermanos, y es que cambia edictos, así como cambió el edicto allí, bendito Dios, que cambió ese edicto de una muerte, lo cambió por vida. ¿Y por qué lo hizo? Porque Dios es omnipotente y Él puede hacer lo que Él quiera. Y si en el ayuno nosotros nos entregamos con un corazón constricto, con humillación, pidiendo a través de ese ayuno el cambio de algo que la ciencia o algo que la vida te está mostrando que tiene solamente una respuesta física, Dios la puede cambiar. Él puede cambiar de un momento a otro esa decisión. ¿Por qué? Por un ayuno. Hermanos, entonces no podemos perder la fe de tener esa convicción de que tenemos un Dios en lo alto, que nos está escuchando, que inclina su oído a quienes con amor y con pasión y con un corazón constricto y humillado están clamando y están pidiendo. También tenemos el ayuno congregacional. El ayuno congregacional y cuando el pueblo se une para buscar a Dios. Ese ayuno congregacional es el que solamente y normalmente lo realizan las iglesias, hermanos. La realizan las iglesias, y qué bueno, y lo ideal fuera que no solamente fueran las iglesias, sino que también fueran quienes, los pueblos enteros. En algunos momentos hemos visto pueblos que se han arrodillado, no necesariamente bajo una convicción de una iglesia, no necesariamente por por un llamado de un pastor o de un sacerdote o de una persona que quiera algo. No solamente es para ciertas personas, no, porque cuando hablamos congregacional hablamos de muchas personas y se pueden arrodillar ante nuestro Padre Celestial cualquier persona, no necesariamente con un direccionamiento ya sea político, social o económico, no, es arrodillarse sencillamente como pueblo, como amadores de Cristo, como amadores de Jehová, clamando por un propósito. Y cuando uno clama por un propósito, así se puedan unir 2, 3, 4 personas, Dios nos puede escuchar, pero qué lindo y qué bello sería que todo un pueblo se arrodillara ante nuestro Padre Celestial y Él cambiaría esos edictos que muchas veces vemos
las situaciones en el mundo que han sucedido y que han pasado tantas cosas horribles. ¿Y todo por qué? Porque un pueblo no se ha querido arrodillar ante nuestro Padre Celestial, no han doblado su cerviz. Entonces, hermanos, qué bueno pues que lo pudiéramos hacer, y para eso tenemos un ejemplo. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 3 de la Reina Valera. Allí habla Josafat, proclamó ayuno a toda Judá. Mire que fue a toda Judá, no fue, y en Judá habían personas que no eran directamente de allí, pero aún así se arrodillaron ante nuestro Padre Celestial. Y se realizaba en tiempos de crisis, guerra o necesidad espiritual. En tiempos de crisis, Colombia está en crisis. En tiempos de guerra, llevamos más de 50 años, hermanos, y ustedes lo han escuchado y lo han visto. Nuestro país ha estado en una guerra donde los que más han sufrido son aquellas personas que están en aquellas poblaciones lejanas, o por una necesidad espiritual. ¿Cuántos andamos por el mundo sin tener allí la guía del Espíritu Santo? Porque estamos lejos y porque el mundo nos ha corrompido y porque el mundo nos ha absorbido, y esa necesidad espiritual ya no es una necesidad espiritual, sino una necesidad física, una necesidad de la carne. Entonces, hermanos, qué bueno es ir entendiendo cada Pastor. Sí, cuéntame, hermano José Luis. Había bloqueado el micrófono, lo escuchamos entonces. Sí, entramos a la pausa, mi querido José Luis, hermano. Está bien. Y ya continuamos después de nuestra canción, continuamos ya con nuestro tema. Muchas Perfecto. Gracias, mi hermano. Bueno, pastor, son las 8 de la mañana, 32 minutos, y vamos a escuchar a Marcos Vidal con su canción Buscadme y viviréis. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando
estando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora ciñete como un varón valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer, oh, yo abriría de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño: buscadme, buscadme, buscadme y viviréis. Estamos en su programa institucional de reddevidaradio.org, Un Alto en el Camino a través de la palabra, con el pastor Jorge Martínez y la pastora Diana Marín. Pastor, continúe usted con nosotros en esta mañana. Amén, mi José. Buenos días, mis hermanos, nuestra amada audiencia y todos aquellos hermanos que nos escuchan en diferentes partes de
de Colombia y del mundo, pues porque nos han escrito a través de nuestro WhatsApp, han pedido oración y hemos estado ahí. Y como les hemos reiterado, como le ha reiterado el pastor y les he dicho también, y en nuestra congregación, que estamos ahí también para ayudarles, para apoyarles, para orar, para dar ese consejo oportuno y esa dirección que el Rey tiene para cada uno de nosotros. Entonces saludamos a nuestros hermanos en México, en España, en Venezuela, y le damos ese fuerte, caluroso abrazo, porque papá dice que en Él somos uno. Entonces somos una familia, somos uno de diferentes partes de la tierra, del mundo, color, raza, idioma, todo en Cristo somos uno, y les bendecimos desde este lugar, desde esta tierra de Pereira, de Colombia, esa nación de bendición y de avivamiento para nuestra tierra. Estaba hablando acerca de lo que el pastor estaba hablando cuando el ayuno congregacional, eso fue lo que hicimos este jueves, ese ayuno congregacional. El miércoles estuvimos en oración, iniciamos el ayuno en la noche, en la tarde, en el atardecer ya en la congregación, seguimos en el servicio y lo hicimos presencial y lo continuamos el día jueves, y fue de gran bendición. Creemos que Dios tiene grandes cosas para nosotros cuando nosotros nos humillamos a buscar la presencia y la dirección del Rey. No somos nosotros, solamente somos vasos y somos instrumentos en las manos de un Dios vivo. Un hombre y una mujer, como cualquier ser humano que Dios llamó para depositarnos esa bendición y ese amor y esa gracia. Es solo por gracia, por amor y por misericordia que Él nos permite compartir la palabra con ustedes, mis hermanos, y que así siga siendo y que Dios siga guardando nuestras vidas y nuestro corazón delante de Él. Que siempre le demos la gloria y la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque solamente es Él, no somos nosotros, solamente somos ese canal. Y como lo dijo él a Isaías cuando le puso ese carbón encendido en su boca, era para purificarlo y era para santificarle, para que cuando él abriera su boca fuera la palabra de Dios limpia, purificada y santificada, y darla tal cual Dios la ha entregado. No acomodarla a nuestra necesidad, no acomodarla a aquellos hermanos y hermanas que deseen oírla y que de pronto nos vamos a complacer con el pecado, con las cosas, ¿no? Y como le reiteramos en la congregación y los hermanos han aprendido, Cristo lo llama pecado. No es una debilidad, papá Dios lo dice en su palabra, es pecado y clamamos a Él. Y vamos, la otra parte es un ayuno de arrepentimiento. Y se practica para humillarse delante de Dios y pedir perdón. Ejemplo, en el Salmo 35:13, David dice, en el 35:13, en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder y la unción del Espíritu Santo, dice, pero yo cuando ellos se enfermaron me vestí de cilicio y afligí con ayuno mi alma. Mira que hay una oración y hay un ayuno que se hace con arrepentimiento y con aflicción. Entonces mira que no solamente el ayuno, como les hablamos, es siempre querer buscar el favor del Rey, el favor de nuestro Padre Celestial, es también humillarnos, es menguar, es decirle a nuestra carne que ella mengua, que ella se debilita para que el poder y la presencia de Cristo crezca en nosotros, porque la gloria y el favor del Rey se derrama sobre nuestras vidas
con poder y con autoridad, y creemos en esa humillación. Creemos que nos debemos de humillar delante de la presencia del Rey. Si lo hizo David, aquel hombre, mis hermanos que me escuchan, de la congregación y acá en Pereira saben que me encanta hablar de David, y el dulce cantor de Israel tiene mucho para enseñarnos, y a veces miramos aquellas cosas malas, pero también podemos mirar y resaltar todo aquello que él hizo desde que fue llamado siendo un jovencito, al ser ungido y guardado para el Rey. Y cuando papá siempre lo llama un hombre conforme a mi corazón, era porque él obedecía al Rey. Pecaba, sí, llegó a hacer lo malo delante de él. Todos sabemos las historias y los pecados de David, pero se arrepentía delante del Rey. Y en el Salmo lo dice, que él busca el arrepentimiento y aflige su alma con oración y con ayuno. Entonces mira que el Rey David, el dulce cantor de Israel, aquel niño que mata a Goliat, que le corta la cabeza a ese Goliat, a ese filisteo incircunciso que se levanta contra los hijos de Dios para dañar, para oprimir, para debilitarnos, hablando y susurrando a nuestros oídos el temor, el miedo y la angustia. Pero como les digo yo a mis hermanos en la congregación, el mundo y Satanás viene a nosotros con espada, lanza y jabalina, como lo hizo el incircunciso filisteo, pero nosotros venimos a ellos en el nombre de Jehová de los ejércitos, el cual Dios lo derrotará y nos lo entregará en nuestras manos, y nosotros daremos la cabeza de nuestros gigantes a las aves del cielo, y declaramos esa gracia y ese favor del Rey, del Eterno sobre nuestras vidas, y le damos gracias a nuestro Padre Celestial porque Él tuvo misericordia de nuestra nación Colombia el día domingo, porque Él se levantó para que la gloria y la presencia de papá habitara en nosotros. Vamos a leer Jonás 3:5. Jonás 3:5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Mira que había un juicio para la nación de Nínive, iba a ser destruida, pero mira que el rey, un hombre que no temía a Dios, creyó en el decreto de un Dios poderoso, de un Dios más grande que ellos, porque siempre el rey, los reyes se ensalzan a sí mismos y creen que ellos son soberanos, que ellos tienen sabiduría, que ellos tienen conocimiento, que ellos lo tienen todo. Ellos solamente tienen el conocimiento porque la sabiduría solo la da Dios y para sus hijos, y esa sabiduría es llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo, y es apartarnos del pecado en el momento en que Dios nos llama. Entonces mira que un hombre que no temía a Dios, cuando viene el decreto para Nínive, el que invita a ayunar, y no solamente ayuna él, invita a ayunar al pueblo, invita a que los niños, los animales, dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna y no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrasen de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverán y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Aquí estamos viendo la mano
poderosa y grande de nuestro Rey. Estamos viendo lo que hemos estado haciendo y estuvimos haciendo y lo debemos de seguir haciendo, ayunando, arrepintiéndonos y pidiendo perdón y clamor y misericordia por la nación de Colombia. Y no solamente ayunamos y clamamos porque iban a haber elecciones, porque se va a levantar un hombre para legislar desde Casa de Nariño, sino porque pedíamos era la misericordia y el favor del Rey. Le estábamos pidiendo a Dios que perdonara el pecado de la nación de Colombia, ese pecado tan grande que había subido delante de sus ojos, ese pecado donde hombres, donde mujeres, donde niños, donde niñas, donde adolescentes han hecho lo malo y lo incorrecto delante de los ojos del Rey. Y pedimos ese perdón para que Dios se dignara mirar con ojos de amor y con misericordia a Colombia. Y le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, que oyó el clamor, la oración de un pueblo y de una nación que se humilló, que le buscó en oración, en ruego, en silicio, en ayuno, en humillación, y donde derramamos nuestras lágrimas y nuestros corazones delante de Él, porque eso es lo que nosotros como iglesia, Dios nos ha llamado a hacer. Dios no nos llamó a que seamos hombres solamente de mostrar congregaciones, denominaciones. No, Dios mandó a que nos humilláramos y a que clamáramos buscando el favor del Rey. Y cuando clamamos, nos humillamos, el favor del Rey se deja ver desde un altar. Desde ese altar, desde ese púlpito donde están hombres y mujeres predicando la palabra, desde allí se deja ver la gloria y el favor del Rey. Hay un ayuno acompañado de oración y adoración. ¿Y se hace qué? Para buscar dirección, fortaleza y comunión con Dios. ¿Se hace qué, mis hermanos? Para buscar dirección, fortaleza y comunión con el Rey. Ejemplo está en Mateos 17:21, donde Cristo le dijo a los apóstoles: pero este género con nada puede salir, sino con oración y con ayuno. Entonces mira lo importante siempre de clamar y de buscar la presencia del Rey. Dios nos está enseñando a humillarnos, a buscar su presencia, a buscar su rostro. Nos está diciendo que el decreto, el edicto, la forma de avanzar en nuestra tierra y de avanzar en nuestra nación no es a nuestra forma, no es a nuestro parecer, es al parecer de Cristo. Él es el que cambia, Él es el que transforma, Él es el que restaura, bendice las vidas y los corazones. Él es la palabra de Dios lo dice, que Él es el que hace volver el corazón del padre hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, del esposo a la esposa y de la esposa hacia el esposo, antes de que Él venga y era la tierra con maldición. Entonces mira que estamos haciendo eso, que en un tiempo de ayuno, en un tiempo de oración, en un tiempo de clamor y en un tiempo de misericordia, porque Cristo le dijo a los apóstoles: este género con nada puede salir sino con oración y con ayuno, porque ellos no habían podido libertar a este endemoniado, al joven lunático. Y Cristo les dijo: porque hay que orar, porque hay que ayunar, porque hay que clamar para echar fuera aquel espíritu de incredulidad, ese espíritu de incredulidad que nos impide, mis hermanos, recibir el milagro, la sanidad, la libertad, la restauración y la restitución del Señor. Cuando vamos a nuestras congregaciones, independientemente de la congregación que sea, la postura y la actitud de nosotros debe de ser de humillación y de entrega, no de altivez, no de arrogancia, no de un pavo real, no sacando el pecho como palomos y mostrándonos, o sea, mostrando el vestido, el traje, la ropa, el peinado, nada de eso. A Dios no lo mueve eso lo mueve al ojo humano. Así como cuando Samuel se equivocó y miró al hijo de Isaí, cuando los vio grandes, fuertes y todo, y Cristo le dijo: tú miras a tu parecer, a lo ancho de su hermosura y su estatura, mas yo miro que el corazón de cada uno. Y me encanta mi Rey por eso, porque a papá Dios no lo conmueven los títulos, el conocimiento,
no lo mueve el intelecto, el intelectualismo, el humanismo. A Cristo no lo conmovemos por cuánto sabemos, a Cristo lo conmovemos por un corazón humillado, por un corazón entregado y por un corazón rendido a Él. Y por eso Cristo amó a David y lo ungió, porque dijo: me he provisto de rey, un hombre conforme a mi corazón, un niño, lo llamé desde la majada donde cuidaba sus ovejas, porque allí Él me conoció. Cuando David era ignorado, cuando David estaba siendo apartado, desechado por sus hermanos, por su casa, por su familia, aún por la sociedad, porque el cuidar las ovejas, el trabajo de pastor era para alguien débil, era lo más bajo y lo más pobre que había para un hombre. Y Cristo se le reveló allí, porque allí David empezó a tener comunión con Él, a hablar con Él. Él ahí le empieza a componer los salmos, Él allí empieza a conocer al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, a ese Dios y Padre nuestro. Entonces, mira que lo que Dios desea de nosotros es que podamos tener un corazón conforme al del Rey y que Él pueda ministrar a nuestro corazón. Y esa es la gran victoria que tenemos como hijos de Dios, la gran revelación de la palabra de Dios. Y es un tiempo, hermanos, de desafiarnos, de aprender a pedir perdón, de llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo, de arrepentirnos y de despojarnos de todo aquello que impide que la gloria del Padre se derrame sobre nuestras vidas. Entonces, qué bueno, hermanos, porque Jesús le dijo a sus apóstoles: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y con ayuno. Mira que Él les estaba exhortando, a los apóstoles les estaba exhortando por la poca fe, o sea, la incredulidad, por esa falta de confianza en nuestro Padre Celestial y en nuestra palabra. Y les dice: y este género con nada puede salir, sino con oración y con ayuno. Y ese género es la incredulidad de creer que Dios hace milagros, la incredulidad de creer que Dios sana, salva, restaura y vuelve otra vez, que las cosas que Él hizo ayer las hará hoy y las tendrá por una eternidad, porque Él no cambia. Esa es la esencia de nuestro Padre Celestial. Mis hermanos, que en este tiempo todos podamos clamar, ayunar, buscar el favor, la presencia y la gloria del Padre. Que cuando nos determinamos a orar y a buscar su presencia, Dios se manifiesta con poder y con autoridad. Y vamos a leer Hechos 13:2, que dice: en el nombre del Padre, del Hijo, con el poder y la unción del Espíritu Santo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces mira que cuando nosotros nos apartamos, hay bendición para nosotros, y el Espíritu de Dios se deja ver sobre nosotros. Hay bendición y hay dirección, mis hermanos, y siento la presencia de Papá Dios. Es hermoso porque es entender que Cristo nos habla cuando determinamos humillarnos delante de Dios, cuando buscamos una dirección divina, cuando deseamos fortalecernos en oración, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando intercedemos los unos por los otros, como lo hicimos por Colombia y como lo seguiremos haciendo. Y no solamente cuando intercedemos por otros es cuando nos ponemos a favor de nuestra nación, sino cuando intercedemos y ayudamos a aquel hermano, a aquella hermana que tiene a su hijo en drogas, en alguna adicción,
su esposo quiere dejar el hogar, estamos queriendo un dictamen favorable en la salud, buscamos la dirección del Rey, buscamos liberación y restauración. ¿A través de qué? Del ayuno. ¿A través de qué? De humillarnos delante de nuestro Padre Celestial, humillarnos delante de aquel que nos amó con llamamiento santo. Y le vamos a dar la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por este tiempo que Él nos ha entregado, por este tiempo donde nos humillamos y donde abrimos nuestros labios para que Él nos llene y nos purifique y nos santifique. Padre Celestial, enséñanos a ayunar conforme a tu voluntad y no conforme a la nuestra. Padre Celestial, que podamos ayunar y clamar buscando tu gloria, buscando tu presencia, donde deseamos menguar, Señor, para que tú crezcas en medio nuestro, donde no deseamos nada humano, sino la presencia del Espíritu Santo. Que nuestro ayuno no sea una práctica externa, sino una expresión de amor, humildad y búsqueda de tu presencia, Señor. Que cuando vamos allí, Señor, los jueves a nuestra congregación, cuando escuchamos, Señor, a través del ayuno, en el programa, acá en la radio el día jueves, Padre Celestial, que entendamos, Señor, que es con humildad, Señor, que es con amor, con misericordia que nos acercamos a buscar tu presencia, Dios. Que cada pastor, cada congregación, cada denominación que se levante en ayuno y en clamor, Señor, ellos se humillen para buscar tu presencia, para ser guiados, dirigidos por ti, Espíritu Santo. Hoy pedimos que fortalezcas nuestra fe, hoy pedimos que nos ayudes a vivir en obediencia a tu palabra, que podamos someter nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo delante de ti, porque escrito está, Padre, que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo dentro de mí, y que lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y hoy declaramos que esa gracia y ese favor tuyo se extiende sobre nuestra tierra, sobre nuestra nación, sobre nuestros hogares, sobre nuestra familia, sobre nuestras generaciones. Padre amado, queremos ayunar con propósito, queremos ayunar, Señor, y clamar humillados, rendidos y reconociendo la necesidad tan grande, Padre, que tenemos de ti, de tu amor, de tu gracia, de tu favor y de tu presencia, y que no hay nada en la tierra, Señor, que pueda satisfacer nuestra alma y nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestro cuerpo, como lo haces tú, mi Rey, a través de tu palabra, a través de tu amor, a través de la oración, de la adoración, de la alabanza, a través de ser guiados, a través de ser enseñados, de ser moldeados por ti y por tu palabra. Oh Ramaya, Saya, Indirikisoya, Rema, Saya. Padre, la gloria y la honra sean solo para ti, mi Rey. Nos despojamos en las manos de un Dios vivo, nos despojamos y nos entregamos en las manos de un Dios santo, santo, poderoso y maravilloso como lo eres tú, papá. Hoy rendimos nuestra vida y nuestro corazón a ti, Espíritu Santo. Tómanos de la mano en esta mañana, guíanos en cada paso que damos, cada decisión que tomamos, cada palabra que salga de nuestros labios y todo lo que vamos a realizar el día de hoy, con las personas que nos vamos a reunir el día de hoy, con lo que vamos a compartir y a enseñar en este día, papá. Necesito tu gloria, tu gracia, tu presencia. Oh, santo eres tú, mi Rey, en nosotros, en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. No somos nosotros, eres tú, Señor, y solamente somos odres en las manos de un Dios vivo. Un odre, Señor, nuevo, limpio, para recibir ese vino nuevo para nosotros, para caminar y predicar y hablar de la senda antigua, para proclamar, Dios, que Cristo sana, salva, restaura y que Cristo vuelve otra vez. Maranata, Cristo vuelve,
tu iglesia, tus hijos te esperamos, Señor. Y que toda la gloria, papá, que toda la honra sean para ti, Señor. Una postura, Señor, en las congregaciones de humillación, de entrega y de rendición, tanto para los pastores, Dios, como para nuestros hermanos que están allí en la silla. El pastor no va a ser endiosado, el pastor no va a ser ensalzado ni exaltado, el grupo de alabanza no va a ser ensalzado ni exaltado. Al único que le vamos a dar gloria, honra y alabanza y adoración en la congregación es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, aquel que murió en la cruz del Calvario y resucitó por la humanidad, pero vuelve por una iglesia que está preparando, que está limpiando, que está ataviando, purificando y santificando para presentarla delante del Padre. Oh Ramaya Saya, santo eres tú, tu fuego y tu presencia, papá, en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y les bendigo, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder y la unción del Espíritu Santo de Dios. Y que la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios se deje ver en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestra familia y en nuestras generaciones, en el nombre de Jesús. Y a ti, mi José, muchas gracias y que Dios te bendiga y te guarde grandemente.